A todos y gracias por vuestra presencia. Esta tarde tenemos aquí a un invitado experto o erudito en historia, lo cual es un gran placer, así que hemos venido todos a aprender un poco y decir solamente que nuestro ponente es Alberto Ramos, que es de nacimiento de Cádiz y doctor en historia por la Universidad de Sevilla y que actualmente imparte sus clases en la Universidad de Cádiz. Yo creo que todos los que estáis aquí lo conocéis, tiene un extenso currículum que lo avala y podríamos decir muchas cosas de él, como que es coordinador del área de Historia Contemporánea, así como director del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América y del Arte. Y me gustaría destacar, tiene varias líneas de investigación y entre su bibliografía, pues yo personalmente destacaría la burguesía gaditana en la época isabelina, Cádiz en el siglo XIX, de ciudad soberana a capital de provincia, la desamortización civil en Cádiz en el bienio progresista. En fin, son muchos los libros y las conferencias a que él asiste. Tenemos que darle las gracias porque nos consta que ha hecho un gran esfuerzo hoy por estar aquí y acompañarnos. Así que de antemano, Alberto, muchísimas gracias. Y es un placer para nosotros poder escucharte, poder aprender y nada más. Bienvenido. Quiero dar las gracias por haberme invitado y haberme puesto un poco pesado a la hora de decir que sí, porque las fechas que me iban proponiendo me eran siempre incompatibles, porque hemos encontrado esta adecuada de viernes por tarde. El tema es un tema de moda. Estamos hablando de un cumpleaños un poco extraño, 200 años de la proclamación y juramento de la Constitución de 1812. Como todo el mundo sabe, es la Constitución que inicia la modernidad y el cambio social y político en la España contemporánea. Bien, yo lo que voy a presentar un poco las características de esa Constitución y algo que más preguntan los periodistas y los medios de comunicación constantemente desde hace años. ¿Por qué Cádiz y por qué surge en Cádiz la Constitución y cómo se desarrolló aquello? Bien, empezamos con un elemento que me gusta empezar con él porque es un elemento paradójico. Este es el monumento a la Constitución, todo el mundo lo sabe, está en la Plaza de España y es un monumento que se debe hacer en el primer centenario. Es un monumento curioso. Las Cortes de Cádiz ya decidieron en 1813 que había que ver en todas las ciudades importantes de España, en todas las ciudades de la monarquía hispánica. En este momento, cuando hablo de España, estoy hablando de España americana y España europea, que es como se decía en la época, que hubiese un monumento a la Constitución. Y el Cádiz, el Ayuntamiento de 1813, sacó un concurso para hacer un monumento a la Constitución que fuera un hemiciclo. Llegó Fernando VII y no se hizo el monumento. Además, querían hacerlo en la Alameda, frente al Carmen. No se hizo un monumento y en 1910 se decide hacer el monumento que se empieza en el 11. No se termina en el 12. No, pasó en el primer centenario lo que está pasando este año. No se están terminando las cosas a tiempo por circunstancias. También hubo una crisis económica a principios del siglo XX y también afectó al monumento. Y el monumento se termina ya cuando está empezando la dictadura de Primo de Rivera. De manera que el monumento oficialmente nunca se viene inaugurado. Es un símbolo paradójico de lo que es la Constitución en sí misma. Su propio monumento oficialmente no se inauguró. Se utiliza mucho, pero no se inauguró. Por eso me gusta ponerlo como imagen de inicio. Bien, ¿qué es la Constitución de Cádiz? ¿Qué supone? La Constitución de Cádiz supone una ruptura con el antiguo régimen y una auténtica revolución. Es el inicio de la contemporaneidad. Hay que advertir que la Constitución de Cádiz entra en una línea de gran importancia, donde quizá a Cádiz no se le ha dado esa importancia, a la Constitución no se le ha dado importancia por circunstancias también históricas, que es muy fácil de entender. En España no ha habido un desarrollo parlamentario continuo, sino que ha habido muchas rupturas. Como todos sabemos, en España el periodo más largo de libertad que ha habido es el que estamos viviendo ahora. Los periodos han sido muy breves. Eso ha supuesto que no se ha dado importancia a la Constitución, porque en España no se dio importancia a la Constitución a partir prácticamente de los últimos años del siglo XIX. Pero es tan importante como la de Filadelfia,
que siempre ha tenido importancia, que es la actual de Estados Unidos, con modificaciones que ha adoptado Estados Unidos, o la francesa de 1791, que es la rupturista también en Europa. Todos los historiadores ya de la época del 19 pensaban que había una hilación entre las tres: Filadelfia, Francia y Cádiz. Como digo, en España no le dio importancia, no se le dio importancia. Es una constitución que las Cortes se reúnen el 24 de septiembre de 1810. Es una jornada maratoniana. Empezaron prácticamente a las 9 de la mañana con todo el ceremonial, y ese mismo día se aprueba lo esencial. Yo siempre digo que se aprobaría lo esencial por puro cansancio de los diputados. Prácticamente a las 10 11 de la noche, casi 12 horas reunidos, 13 horas reunidos, se aprobó el primer decreto, que se publica ese mismo día, que es lo esencial, porque es el que decide tres medidas fundamentales. En primer lugar, que la soberanía reside en la nación, que ya la soberanía no reside en el monarca, sino que pasa a la nación. Pero fíjense que dice esencialmente en la nación. Así que en la propia esencia de la nación está la soberanía. Entonces, la discusión clásica del pactismo del siglo XVII, donde se reconocía que el rey recibía la soberanía porque la nación se la daba. En este caso, lo que se va a hacer es decir esencialmente la nación, y el rey no puede ser soberano. Fíjense que las Cortes deciden que su majestad son las Cortes y el rey es Alteza, porque la majestad está en quien tiene la soberanía, que va a residir en la nación y la ejecutan las Cortes. Se aprueba también la división de poderes, que era el elemento fundamental: terminar con el poder absoluto dividiendo el poder. El ejecutivo residirá en el rey, el legislativo en las Cortes y el judicial en los tribunales. Ese mismo día también se habló, ya se apuntó, y al día siguiente empezó a tratarse la necesidad de la libertad de imprenta, que es la libertad de opinión y de expresión, pero se hacía como libertad material, instrumental, la libertad de poder imprimir, de escribir y publicarlo sin censura previa. Y una medida que también es importante: se acuerda que los diputados son inviolables en función de su cargo, y que el diputado puede ejercer políticamente y no puede ser molesto por nada. La Constitución se elabora de una forma bastante pensada. No se dejó prácticamente nada al residente. Se le reunió una comisión de Constitución que fue elaborando un texto constitucional con unos borradores. Había conocimiento de constituciones inglesas, de textos sobre constituciones inglesas, se conocía la francesa del 91, se conocía la americana, pero también se piensa que hay que hacer un texto que sea lo suficientemente llamativo y sagrado para que la gente lo entienda.